Muy buenas noches, te damos una calurosa bienvenida a esta reunión semanal en la que trataremos temas de interés para la sociedad, para la familia y por supuesto para ti. El día de ayer, el Estado de Israel estaba cumpliendo 73 años desde la fecha conmemorativa de su refundación, el 14 de mayo de 1948. 73 años han transcurrido y hoy es el primer día del año 74. Ya volvemos sobre ese punto de que el año 74. Lo que ha sucedido estos días en Israel y particularmente en Jerusalén no fue propiamente una celebración con fuegos artificiales, sino que una serie de misiles fueron enviados desde la Franja de Gaza por el grupo Hamas y fueron respondidos a su vez por el ejército de Israel, bombardeando y ocasionando grandes pérdidas, muchos daños, etcétera, etcétera. O sea, lo que sucede cuando se recrudece el conflicto y cuando se recrudece la guerra. Israel tiene un sistema de defensa antimisiles que se llama la cúpula o el domo de hierro. Entonces es muy difícil que una ojiva o un misil atraviese el espacio israelí y máxime la ciudad de Jerusalén. Israel la tiene completamente, aunque hay una coadministración, pero ya Israel asume y es su capital política desde la Guerra de los 6 días en 1967. En el año 2017 fue el jubileo, los 50 años de Jerusalén tomada nuevamente o retomada nuevamente, prácticamente desde el año 70 de nuestra era, desde los días de Tito y toda la historia que ustedes conocen, que el templo fue destruido y la gran masacre de Israel en general y de Jerusalén en particular es por demás espeluznante. En días pasados estuve releyendo un poco de historia escrita por Flavio Josefo y el capítulo relativo a la toma de Jerusalén es espeluznante. Pero bueno, para hoy vamos a enfocarnos en los tiempos, vamos a ser precisos, concretos, sucintos. No nos vamos a alargar ni tampoco nos vamos a distraer. Algunas personas, por querer ver lo que tienen en mente cuando están leyendo un texto, no importa que sea literatura sagrada o literatura política, cuando están leyendo o cuando están oyendo sus propios razonamientos o están viendo sus propios pensamientos, ideas o paradigmas, lo cual les dificulta tremendamente los procesos de comunicación. Es el cuadro cuando decimos que los árboles les impiden ver el bosque. Cuando el gran apagón de Nueva York del año 1977, en la noche que entraba la fiesta de Sukkot, o sea, que es del día 14 al día 21 del mes séptimo en nuestro calendario,
Entonces fue un apagón histórico, sobre todo en una ciudad que, como dice la canción, es la capital del mundo. Y un inmigrante latino le preguntó a un amigo suyo que si había visto el apagón de anoche. Él le contestó, no lo pude ver porque se fue la luz. Entonces, más o menos así, esa es la manera de proceder, de razonar. Como se fue la luz, no puede ver el apagón porque no hay televisión para verlo. O sea, para ver el apagón necesita la energía eléctrica. O sea, es la negación de la negación, porque como son personas que viven apreciando no solamente las sombras, sino en muchas ocasiones las sombras de las sombras, entonces todavía no están preparadas para afrontar el ver las cosas cara a cara, sino así. Pero bueno, vamos progresivamente y vamos teniendo paciencia para con todos, y vamos a tratar en los próximos breves 4 capítulos este enfoque de los tiempos. Capítulo 1. Las personas que fuimos malos estudiantes en los años escolares, en los días de colegio, tenemos una serie de comunes denominadores, uno de los cuales, por ejemplo, era celebrar alborozadamente cuando había una noticia como que mañana no toca ir al colegio. Entonces eso era un motivo de fiesta, de celebración. También era un motivo de regocijo cuando estaba el estudiante, o estábamos los estudiantes antes de una clase con los nervios de punta porque no habíamos hecho la tarea. Pues estábamos con los nervios de punta los que no la habíamos hecho, por supuesto, porque los que la hacían estaban bien, tranquilos, serenos. Y de pronto venía alguna directiva del colegio y decía, bueno, tienen tiempo libre para que hagan tareas o lean en orden ahí en sus puestos porque el profesor no puede venir hoy. Uy, eso era también un motivo de fiesta. En el corazón saltaba de alegría todo. Había confetis, había serpentinas, había pitos y flautas y de todo, porque no venía el profesor. Cuando no se había estudiado y el profesor no hacía un parcial o un examen periódico previo a la nota final, cuando no decía saquen una hoja, ni te pasaban al frente a contestar y sonaba el timbre que indicaba que se acabó la clase, otra vez volvía el alma al cuerpo. Esos eran comunes denominadores que teníamos los que no hacíamos los deberes escolares. Cuando por algún motivo llevábamos la tarea hecha o habíamos estudiado la lección, por el contrario, estábamos deseosos de que nos vieran. Poníamos la cara directo al profesor. De resto, era detrás de la espalda del compañero que estuviera en el pupitre de enfrente, escurriéndonos, escabulléndonos, encubriéndonos como Adán en el huerto, más o menos, porque, como decía mi abuela, el que la debe, la teme. Entonces, si teníamos la tarea, pues ahí estábamos dispuestos, serviles, amables. Aquí estoy, heme aquí, Jineni. No solo di la palabra y tu alumno pasará y la presentará. Y si nos llegaba a preguntar, éramos la persona más feliz del universo. Y si nos llegara a pasar al frente y nos preguntara lo que sabíamos y nos pidiera la tarea que habíamos hecho,
Wow, eso ya era tocar el cielo con las manos. Más o menos ese es el cuadro. Entonces andábamos como ese muchacho atormentado por un espíritu inmundo, unas veces en el fuego, otras veces en el agua, en un altibajo emocional, en una montaña rusa, porque no sabíamos qué sería de nosotros el día de mañana, porque no teníamos una constante de comportamiento. Un día hacíamos la tarea, otro día no. Un día estudiábamos la lección, otro día no. Entonces, dependíamos de esos altibajos y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y entonces aparecían factores como la buena suerte, cruce los dedos para que pase esto o aquello. Y hacíamos distintos tipos de rituales de la magia de los malos escolares, incluida una que en latín se llama la copialina. Sí, esa era también un oportuno socorro para hacer el fraude y entrar de lleno, irnos preparando para entrar de lleno en la sociedad de la mentira. Bueno, esa era más o menos el cuadro, y algunos de ustedes entienden, los que no fueron buenos estudiantes. Los buenos estudiantes les sonará extraño que eso existiera en el mundo, esa especie, ese submundo de las tinieblas que estaba por ahí, al lado y detrás de sus pupitres, pero sí, existíamos. En el mundo de la espiritualidad, pues hay diversas expresiones y diversas escuelas del pensamiento. Las iglesias se suponen que son una forma de expresión de la vida de la espiritualidad. Normalmente pues hay buenos alumnos y malos alumnos. Hay los que estudian la lección, hacen la tarea, y los que no. Entonces, pero aquí ya no estamos por una nota, por una calificación, y máximo lo que se podría perder, máximo sería un año escolar. No se puede perder más. Mientras que en lo que estamos hablando de la temática espiritual, pues está en juego todo, porque es la vida, es nuestra vida, nuestra existencia y nuestra trascendencia. Muy bien. Sin imponer nada a nadie, ni hablando dogmáticamente, sigamos con la parábola en el capítulo 2. Capítulo 2. Antes de convertirnos en malos estudiantes, siendo aún niños, nos enseñaban distintas rondas infantiles. Una de las que recuerdo en las que fui instruido para aprender los números arábigos, para memorizarlos, era una cancioncita, un estribillo que decía: el reloj de Jerusalén da las horas siempre bien. Y el mensaje iba ahí: da la 1, da las 2, da las 3, y así sucesivamente, para aprender a contar hasta 12. Adicionalmente, se trazaba un círculo en el patio del descanso, de la recreación, con una tiza, por ejemplo, y se hacía un reloj y se le enseñaban al niño. Yo también fui niño, entonces yo aprendí ahí no solamente los números, sino para aprender a conocer la lectura de las manecillas del reloj. Esto era, digamos, la tecnología de punta. Estábamos entrándole de lleno a ciencia y tecnología. Entonces, el reloj. Muy bien. De todas maneras, hemos visto, y nos parece especialmente interesante, que el reloj de Jerusalén, si da las horas bien o no, no lo sé, pero el pueblo de Israel tiene una manera particular de contar los días. Hay varios calendarios en el mundo, ustedes saben, pero me voy a referir al de esta cultura en particular porque estamos de aniversario, y como lo dijimos
hace un momento. Hoy es el primer día del nuevo año, entonces ya vamos a tratar ese tema. Entonces, en las escrituras de la Biblia hebrea, Dios le dice al hombre que trabajaría 6 días y que el séptimo sería día de descanso. En el cumplimiento literal, pues las personas hacían eso, trabajaban domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado reposaban. Estoy hablando del pueblo de Israel. Entraba en su Shabbat el séptimo día de la semana, el séptimo, que era el sábado, y ya. Pero la palabra profética estaba diciendo 6 días trabajarás, y como ustedes saben, y ahí están los textos que BOR nos está colocando, pues tanto en el Tanakh como en el Nuevo Testamento nos dice que para con el Señor un día es como 1000 años. Ahí están los textos. Muy bien. Entonces, si se van a trabajar 6 días, pues es como, nótese que ahí no dice que un día son 1000, sino son como. ¿Cómo es que nos aproxima? En este momento Israel está en el año 5780. Entonces han transcurrido 5780 desde el conteo de sus tiempos, de sus años. Si dividimos 5780 en 6, que es el número de días que se trabaja, nos da 963 años y una tercera parte de un año, 33 a la n. Muy bien, 963 y tercio. Eso está en este momento, o sea, como 1000. Si hoy fuera final y el árbitro pitara y se acabara el partido, se cumpliría la palabra y habían transcurrido como 6000, como 6 días, como 6000 años, o sea, 5780. Dentro de 6 años, pues será 964,33. Y entre otros 6 años, 965. O sea, estamos en el tiempo desde ese punto de vista. Si el reloj de Jerusalén da las horas siempre bien, pues interesante. Pero vamos a mirar y vamos a repasar por qué es que hay 2 edades que se le dan al hombre. Una de 120 años, ahí está el texto, gracias, y otra de 70 años u 80 en los más robustos, ahí está el texto. Si es conforme a la cronología de Israel, que han transcurrido 73 y hoy empieza la última semana, los últimos 7 años para llegar a 80. Entonces, si son 80 desde el 14 de mayo del 48, pues tenemos hasta 7 años y contando en conteo regresivo, como cuando se lanzaban los cohetes en las famosas bases de la Florida, en Cabo Cañaveral, etc. 10, 9, 8, en conteo regresivo. Así estaría planteado de esa manera, ¿verdad? Muy bien, pero si fuera 120, ¿por qué? ¿Por qué hay esa contradicción? ¿Por qué los días del hombre serían 120 años? Ya lo habíamos estudiado en una ocasión, que posiblemente haga referencia a 120 años de jubileo. Y como el jubileo, ustedes lo encuentran ahí en el libro de Levítico, capítulo 25, 26, bueno, ahí hay textos, BOR, por favor, citas bíblicas, para que miren lo que es el jubileo. Son 7 semanas
de años. Cada semana pues de 7 años. 7 semanas, una semana 7 años. 7 semanas pues 7 por 7, 49 años. El año siguiente es el año del jubileo. Si los días del hombre son 120 años de jubileo, entonces 120 por 50 son 6,000, o sea 6 días. 6 días trabajará el hombre y los días del hombre serán 120 años de jubileo. Muy bien, vamos a desarrollar otro ángulo en el siguiente capítulo. Capítulo 3. Uno de los muchos problemas que existen entre las distintas comunidades del llamado monoteísmo del Dios de Abraham es con respecto a el canon de su respectiva Biblia o de su respectivo libro sagrado. Entonces, unas personas dicen estos son los libros inspirados, otras dicen son estos, y otras tienen unos y otras tienen otros. Todo el mundo está acostumbrado a su Biblia y normalmente discute con ella y no mira más allá. Hay un proverbio o un adagio popular que dice la rana en el fondo de un estanque que el cielo es del tamaño de la boca del estanque. Ese pues, es un tipo de razonamiento para el que tiene un cerebro de batracio y está metido en un estanque ideológico y lo que puede ver, eso es su universo. Y el que diga alguna otra cosa, pues es una herejía. Bueno, pero no vamos a hacer una tribuna de debate, ni mucho menos estamos haciendo una ubicación, un enfoque en los tiempos. Por ejemplo, el libro que se conoce como Sefer HaYovelim o Yovelim, no es muy buena mi pronunciación, en español se traduce como el libro de los jubileos. Es un libro que posiblemente fue escrito por un director o líder de la comunidad de los esenios, y ese libro seguramente lo leyó el Señor Jesucristo y todo ese entorno de aquella época. Fue escrito un siglo antes de que Jesús naciera y se conoció y se difundió bastante, y aún después de Cristo, después de la edad que se conoce como la apostólica. Después viene la patrología o patrística, o la de los padres de la iglesia, después de que mueren la primera generación de discípulos. Y muchos de esos padres de la iglesia, famosos por distintas cosas, pues ya los estudiosos lo saben o lo sabrán. Un tal Dídimo de Alejandría o Jerónimo, el famoso San Jerónimo, o Epifanio, mencionaron este libro, el libro de los jubileos. Es un libro que habla de los jubileos, es un libro que maneja una matemática, una numerología del número 7 intensamente. 7 días de la creación y las semanas de 7 días y las semanas de años de 7 años y el jubileo del 7 por 7, etcétera, etcétera. Bueno, todo enfocado de esa manera. Y bueno, ese libro vino a aparecer ahora, pues con el nacimiento de Israel en el 48, pues como para prepararnos el terreno, aparecieron los manuscritos del Mar Muerto. Ustedes saben, los documentos de Hag Hammadi en Qumran en 1947. Entonces, muy oportunamente aparecen esos textos, muchos de ellos escritos en etíope. ¿Por qué en etíope? Porque según la historia o la tradición, pues el rey Salomón
tuvo una relación, un amorío con la reina de Sabá. Ella vino para escuchar la sabiduría de Salomón, y Salomón era muy sabio en todo, hasta que la enredó y le hizo un hijo. Y ella se fue para Etiopía llevando la sabiduría de Salomón en su mente y en su corazón, y un hijo de Salomón en su vientre. Y desde entonces pues hay una gran comunidad de judíos etíopes, de judíos de raza negra, que son aceptados por el judaísmo ortodoxo. Pero también existe una comunidad cristiana en Etiopía muy grande. Se llama la Iglesia Ortodoxa Etíope. Cuando les digo que es muy grande, pues les voy a dar algunas cifras para que la puedan proporcionar. Los adventistas, la iglesia adventista del séptimo día, que guardan el sábado, etcétera, y los 10 mandamientos, están por alrededor de 21 millones de adventistas en el mundo, desde los días de Elena de White. Los mormones, José Smith y el libro de Mormón, etcétera, están por el orden de 15 millones en el mundo. Los testigos de Jehová, ¿por qué les menciono estos? Porque son personas que tú has visto en tu ciudad. Has visto adventistas, has visto mormones y has visto testigos de Jehová, o los has oído golpear en la puerta de tu casa. Los testigos de Jehová son 7 millones de personas. Cuando te digo que la iglesia ortodoxa etíope es una iglesia grande, numerosa, es que lo es. Tiene más de 30 millones de fieles ortodoxos etíopes. Entonces es una cifra importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque en la Biblia etíope, en el canon de la Biblia que tiene la Iglesia Ortodoxa Etíope, está el libro de los jubileos. Así como cuando tú tomas una Biblia católica romana y encuentras unos libros que no están en la Biblia clásica del protestantismo. Tú tomas una Biblia de Jerusalén, Nacaricolunga, Torres y Amat, y vas a encontrar por ejemplo, Eclesiástico, libros que se denominan los deuterocanónicos, y no estarán nunca en tu Biblia, por ejemplo, Reina Valera del 60. ¿Sí? Entonces, Tobías, Judith, ¿sí? Son libros que vas a ver ahí, etcétera. Bueno, y algunas porciones como capítulo 13, 14 y 15 de Daniel, etcétera. Entonces aparecen en unas Biblias unos libros, en otras Biblias otros libros, en otras Biblias otros libros, y todos dicen: esta es la palabra de Dios. Bueno, ese tampoco es nuestro tema. El punto es el jubileo. El jubileo, mira, más de 30 millones de personas en Etiopía. Y en Etiopía pues dicen, y ellos lo sostienen, que el Arca de la Alianza está allí. La tienen guardada, resguardada, protegida en un santuario, y hay unos monjes consagrados al cuidado del Arca de la Alianza. Bueno, a nosotros nos da relativamente lo mismo desde el punto de vista de saber que la verdadera Arca de la Alianza es Cristo, y Cristo está en tu corazón, y ahí está el testimonio de Dios. Muy bien. Y pues si Dios escribió con su dedo en la piedra, pues también escribió su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, en carne,
que es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad, Dios viniendo en carne, pero ese es otro tema. Estamos en el jubileo. Entonces ya nos ubicamos en Etiopía, ¿sí? Ya estamos en Addis Abeba, muy bien, ya tenemos unas proporciones, entonces estamos listos para entrar. Ya consideramos la palabra jubileo es Yovel, por eso se llama el Sefer HaYovelim. El IM es plural, Yovel es jubileo, Yovelim, jubileos. Sefer, el libro de los jubileos. Bueno, entonces vamos a prepararnos para un interesante cierre. Capítulo 4. Es importante mencionar, ahora que estábamos hablando del Arca de la Alianza, que su contenido, de acuerdo a lo que relata el texto original hebreo y al Nuevo Testamento, en la epístola de los Hebreos nos aparece con la vara de Aarón y con el maná escondido en el libro de Apocalipsis. Pero en el relato de la misma ley, la ordenanza que le da Dios a Moisés era guardar las tablas de piedra en el arca. Muy bien, pero ustedes recordarán que cuando Moisés venía bajando del monte encontró la idolatría, el desorden, el carnaval en medio del campamento. Y Moisés quebró las tablas que traía y fue necesario que subiera al monte y volviera a venir, o sea, una segunda venida con unas nuevas tablas. Pues todos conocemos ese relato, pero Israel no está preparada para aceptar que ahí está tipificado un Mesías, un mensaje del cielo, ya no en piedra, sino en carne, que en su primera venida es quebrantado, es roto y tiene que subir otra vez al monte, y cuando vuelva estará en el arca del testimonio. ¿Sí? Entonces ahora nosotros sabemos que en la segunda venida el Señor viene como Rey, no solo Rey, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ya no en piedra lo que está escrito, sino en carne, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad, es la manifestación de Dios en carne. Ahí está el texto. Ahora, ya estamos con Moisés, cerremos con Moisés. Moisés anunció un profeta que sería como él, o sea, tomaría figura de él. Entonces vamos a ver. Moisés estuvo en la tierra 120 años según el relato escriturario, y esos 3 años los partimos en los primeros 40 en Egipto, los segundos 40 en el desierto, y los terceros 40 regresa del desierto a Egipto para sacar a Israel y otra vez al desierto, pero ya con el pueblo. Entonces primero es Egipto, pero él se va a prepararse, y allá es donde tiene un encuentro con la zarza, con la voz que le hablaba desde la zarza que ardía sin consumirse, y regresa a Egipto 40 años después. O sea, Moisés se va de 40 y regresa de 80. Durante 40 años nadie lo vio, porque, ustedes recuerdan el relato, había matado a un egipcio, y los israelitas o los hebreos le dijeron: ¿quién te ha puesto como juez sobre nosotros? Ahí está el texto.
O sea, lo rechazaron. Su primera venida, su primera estadía, rechazado. Entonces se va 40 años y regresa y digamos que lo reciben, digamos que viene por su pueblo, lo mismo que el Señor viene por su iglesia. ¿Qué tiene que ver el jubileo ahí? Pues porque Él estuvo perdido de Egipto, Egipto es el mundo, 40 años. Y el Señor dijo, ciertamente vengo en breve. Espérenme un momentico. Si es un profeta como Moisés, se va a desaparecer, se va a ir al desierto, o se va a encubrir de nuestros ojos, y una nube no nos lo deja ver por 40 años. Si nosotros viéramos, como lo dice el Sefer HaYovelim, que son 40 años de jubileo, entonces 40 años de jubileo son 40 por 50, son 2000 años. Interesante, ¿verdad? Entonces ya está por regresar Moisés por Israel o Jesús por la iglesia. De acuerdo a eso, no estoy diciendo que sí, sino lo estoy presentando. Tú eres quien decide, tu fe o tu incredulidad. Tú eres el que, por eso recordarás que no estoy poniendo una conclusión al final. La persona que presenta las conclusiones y decide qué hacer, prepararse o no, apercibirse o no, si estos tiempos son normales, pandemia, aniversario de Israel, bombardeo, guerra, todo esto es normal, o si podría ser que el reloj de Jerusalén nos esté marcando un tiempo. Muy bien, entonces, mis queridos amigos, simplemente les comparto estas inquietudes y permítame lo que sigue a continuación, los próximos 60 segundos, si les pido toda su atención. Padre Celestial, muchas gracias por la preciosa fe que me has dado para creer que tú viniste como un siervo, pero que volverás como un gran rey. Por esta causa, quiero convertirme en un verdadero siervo de justicia para después reinar juntamente contigo. Gracias, Padre, porque soy libre de toda acusación. Tú me has perdonado y yo también me perdono en esta misma hora. Gracias por unirme a esta gran comunidad que, como tú, también me acepta tal como yo soy, sin señalarme ni acusarme. Me has traído al lugar de aguas frescas, de verdes pastos. Me has traído a buena tierra y por eso sembraré en ella. Gracias, Padre, porque me enseñas también a ser un dador alegre. Te bendigo y bendigo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.